Muy bien, vamos nosotros a continuar, 12 del mediodía con 36 minutos, 12 con 36 minutos. Esto es Exitosa, la voz de los que no tienen voz. El día de ayer dimos a conocer, amables oyentes, sobre, digamos, este proyecto de ley que ya ha sido aprobado en el Congreso sobre la suspensión de las elecciones primarias. Va a pasar al Pleno del Congreso. Y a mi punto de vista, en cuanto a las elecciones primarias y el cambio de fecha, que ya no había una fecha límite para la inscripción, que era el 2 de octubre de este mes que viene. Estamos en septiembre. El 2 de octubre, todas las personas que querían postular tenían que haberse afiliado al partido político que quiere postular. Y también las renuncias. O sea, si tú eres, por ejemplo, de Fuerza Popular y quieres postular por Alianza para el Progreso, tenías hasta el 2 de octubre que renunciar a Fuerza Popular para inscribirte a Alianza para el Progreso, un año antes de la elección. Pero el día de ayer, en la Comisión de Constitución, aprobaron, amables oyentes, que se suspendan las elecciones primarias y que no haya, en estos momentos, que no se contemple la fecha para las renuncias y afiliaciones. Si era 2 de octubre, lo han trasladado para el 5 de enero del próximo año. O sea, las personas que estaban como desesperadas, que querían renunciar e inscribirse a un partido político, ahora ya van a tener más tranquilidad, más calma, más tiempo, y van a poder esperar hasta el 5 de enero. O sea, tranquilamente en noviembre, en diciembre, pueden hacer su cambio, escogiendo qué partido le conviene, qué partido va mejor, cuáles son su lineamiento de cada partido político, y elegir la mejor opción. Y encima que no va a haber elecciones primarias. Eso ya se aprobó en el Pleno, en la Comisión de Constitución. Ahora tiene que pasar al Pleno, al debate, y en el debate, ahí se va ya a convertir en ley. Y se va a tener que simplemente ajustar a esa, a esa ley que está dando en el Congreso de la República. De eso vamos a hablar con el doctor Julio Silva, el ex asesor del Jurado Nacional de Elecciones. Pero adicional a eso, ayer cerca de las 3 de la tarde, la bancada de Perú Libre, que no tiene ningún alcalde en ninguna parte del país, ningún gobernador, ni regidores tiene, envía por mesa de partes un nuevo proyecto de ley. Y no es un proyecto de ley, digamos, para suspender las elecciones primarias o algo por el estilo, no. En el proyecto de ley dice lo siguiente, justamente le estaba dando lectura el día de hoy. En el proyecto de ley dice lo siguiente, amables oyentes. Proyecto de ley que modifica la ley número 27683, ley de elecciones regionales, y la ley 26864, ley de elecciones municipales, para garantizar el cumplimiento de los mandatos de elección popular de 4 años en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, en este documento, este proyecto de ley que tenemos acá a la mano, dice: el congresista de la República, Pasión Neomías Dávila Atanaco, integrante del Grupo Parlamentario Perú Libre, en ejercicio de su potestad de iniciativa legislativa, le confiere el artículo 107, pero dice lo siguiente: es para garantizar el cumplimiento de los mandatos de elección popular de 4 años, gobierno regional y gobierno. O sea, ¿qué quiere decir? Que con este proyecto de ley quieren garantizar que los alcaldes, gobernadores regionales, regidores, consejeros regionales, vicegobernadores que fueron elegidos por 4 años, terminen su gestión. Y que no se distraigan con unas elecciones que se van a venir en el 2022. O sea,
que termine su periodo y no hay derecho para ellos a una elección más. No reelección, sino elección más. Y le ponen como propósito que estamos en pandemia, que los alcaldes se han despreocupado, ya están en campaña, están regalando, utilizando los recursos del Estado. Caso José Miguel Matías, que para en Nazca, para en Palpa, para en Ica, preocupado por la campaña electoral y se ha olvidado de su pueblo de Sunampe. Por eso Sunampe está lleno de basura, lleno de gobierno, no le paga a sus proveedores, no le paga a los trabajadores y todo es un caos. Y quizás como José Miguel hay muchos en otros territorios del Perú, en otras ciudades del país. Entonces, ¿qué dice la ley? Que esto no se puede permitir, que el alcalde que fue elegido termine sus 4 años. Y ahí queda. No puede postular. Y esta ley, este proyecto de ley, escuchen, alcanza inclusive no solamente a los gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes, sino también a los regidores. Amables oyentes. Salvo que renuncien 180 días antes de la fecha a la elección. O sea, miren, se la ponen clara. O sea, que renuncien ahorita. O sea, José Miguel Matías quiere ser candidato, está bien, perfecto. Usted para más preocupado en su campaña, preocupado en Palpa, en Nazca, en Ica, en otros lugares y se ha olvidado de Sunampe, como hasta ahora, ¿no? Olvidado de Sunampe. Ya, usted quiere ser candidato, entonces deje el primer regidor que asuma la alcaldía, pues. Porque usted no tiene tiempo, usted está en campaña y encima está utilizando los recursos del Estado. ¿Qué dice este proyecto de ley? ¿Quiere ser candidato José Miguel? Perfecto, que asuma a otra persona que sí esté a tiempo completo a su pueblo, pero renuncias al cargo. Así dice el proyecto de ley. Renuncias al cargo. Dice, mire lo que dice. No pueden ser candidatos a las elecciones municipales los siguientes ciudadanos: el presidente, los vicepresidentes y los congresistas de la República, los funcionarios públicos suspendidos o inhabilitados conforme al artículo 100 de la Constitución Política del Estado durante el plazo respectivo, los comprendidos en los incisos 7 y 8, los miembros de las Fuerzas Armadas, los trabajadores, funcionarios y poderes públicos. Dice lo siguiente: los gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores, salvo que renuncien 180 días antes de la fecha de la elección. ¿Qué quiere decir, amables oyentes? 180 días antes a una elección. Tienen que renunciar a todo cargo. Tienen que renunciar, amables oyentes. Este es lo que está en el proyecto de ley. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor de la República, el defensor del pueblo, los prefectos, subprefectos, gobernadores y tenientes gobernadores, más los miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de Magistratura y de los organismos electorales, los presidentes de consejos transitorios y administración regional y directores regionales y sectoriales, los jefes de los organismos públicos descentralizados y los directores de empresas del Estado, los miembros de las comisiones ad hoc o especiales de alto nombrado del Poder Ejecutivo, los alcaldes y regidores postulen a una reelección, no requieren solicitar licencia. Dice este proyecto de ley que lo han firmado justamente los congresistas José Coya Juárez, Alfredo Pariona Sinche, Wildemar Cerrón Rojas, Pasión Dávila Antanasio, Francis Paredes Castro y Hamlen Echevarría Rodríguez y Alex Paredes González, congresistas de la República que han dado este proyecto de ley, amables oyentes. Pero de esto vamos a conversar, antes de conversar con nuestro amigo Adolfo Sotelo,
amables oyentes, antes de conversar con nuestro amigo Adolfo Sotelo, que está por llegar, tenemos que, en todo caso, escuchar una de las personas que es especialista en temas electorales a nivel nacional. Me refiero al doctor Julio Silva. Él es ex asesor del Jurado Nacional de Elecciones, autor de varias leyes electorales, ponente en diferentes instituciones de carácter de elección popular, y él tiene mayor conocimiento qué es lo que puede pasar, cuál es el procedimiento de este proyecto de ley que se ha presentado y también de lo que ya se aprobó, que es las elecciones primarias y el cambio de fecha para la afiliación y renuncia de cada ciudadano que quiera postular en esta contienda electoral. De esto vamos a hablar con el doctor Julio Silva, especialista en temas electorales y también ha sido asesor del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Julio Silva, buenas tardes, gracias por esta comunicación. Estamos en vivo a través de Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Importante, creo yo, doctor, escuchar voces que conocen, voces experimentadas en temas electorales. El día de ayer dábamos la información de que en la Comisión de Constitución se había aprobado ya, se había aprobado suspender las elecciones primarias en todo el territorio peruano y también cambiar las fechas de renuncias y afiliaciones de las personas que quisieran postular a una elección popular el próximo año. Primero hablamos de ese tema, doctor. Muy buenas tardes. Estimado Cristian, igualmente, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por tu intermedio un cordial saludo a todos tus oyentes. Efectivamente, el día de ayer se sesionó la Comisión de Constitución y justamente se aprobó un dictamen que lo que propone, lo que establece es varios aspectos. Uno de ellos es el referido precisamente. Bien, a ver, se nos ha ido la comunicación. Se nos ha ido la comunicación telefónica con el doctor Julio Silva. A ver, se ha ido la comunicación. Vamos a recuperar la llamada telefónica con el doctor Julio Silva a través de Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Vamos a escuchar nuevamente, recuperar la llamada telefónica con el doctor Julio Silva. Sí, hemos recuperado la llamada telefónica del doctor Julio Silva. La disculpa del caso, un desperfecto técnico, pero ya estamos nuevamente justamente al aire. Adelante, doctor, le escuchamos. Así es, Cristian. Como lo iba comentando, el día de ayer la Comisión de Constitución ha aprobado un dictamen que modifica la normativa electoral con miras a aplicarse en las próximas elecciones 2022, las elecciones regionales y municipales del próximo año. Hay varios aspectos que comprende este dictamen. Uno de ellos es justamente el que comentabas, es el que tiene que ver con la fecha de renuncia y la fecha de afiliación de aquellos ciudadanos, de aquellas personas que tengan legítimamente las intenciones de postular el próximo año en las elecciones del 2022. En efecto, recordemos que actualmente, al día de hoy, hay un plazo de renuncia y de afiliación, al menos para aquellos candidatos, alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, y ese plazo es el 3 de octubre. Hasta el 3 de octubre de este año tenían para afiliarse a aquellas personas que quieran ser candidatos a alcalde, gobernador y vicegobernador. Eso todavía está vigente hasta que no se apruebe en el Pleno del Congreso. Así es, todavía está vigente porque lo que se ha aprobado el día de ayer es un dictamen en la Comisión de Constitución. Es un primer paso y lo que sigue a continuación es que el Pleno del Congreso, los 130 congresistas, debatan sobre este dictamen y determinen en base a la votación si se aprueba o no finalmente, y si es que se aprueba, incluso esto se va a remitir al presidente de la República, el señor Castillo, Pedro Castillo, para que promulgue esta ley y recién ahí entraría en vigencia. Por lo tanto, por lo pronto tenemos este plazo del 3 de octubre y hasta que no haya un cambio, hasta que no se publique la ley en el Diario Oficial del Peruano, todavía no se puede hablar de una nueva fecha. Pero es importante la decisión que ha tomado la Comisión el día de ayer, porque ya nos deja ver cuál es más o menos la intención de los partidos
y eso en base a la votación que hemos tenido, y hemos visto cómo es que, por ejemplo, han estado de acuerdo con este dictamen los congresistas de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, pese a que hoy día pues el secretario general ha dicho de que van a votar en contra, pero al menos ayer votaron a favor. Avanza País está a favor también de este proyecto, de este dictamen. Podemos por el Perú, Renovación Popular, incluso los congresistas, 3 congresistas de Perú Libre también votaron a favor. Hay uno que votó en contra, pero hay 3 que votaron a favor, y en contra, en todo caso, votaron pues Somos Perú, y en abstención, que básicamente pues es también en contra, votaron los congresistas de Acción Popular. Reitero, vamos a ver cómo es que finalmente se da la correlación de fuerzas en el Pleno del Congreso respecto de este dictamen que regula el tema de la renuncia y de la afiliación, que lo va a pasar, al menos tal cual está en el texto, lo va a pasar la renuncia hasta el 31 de diciembre del 2021 y la afiliación hasta el 5 de enero del 2022. Hay que corregir el texto porque induce o genera confusión respecto a los candidatos, sobre todo en el tema de la renuncia, para que se les aplique la misma fecha, el 31 de diciembre, a los candidatos a alcalde, gobernador, vicegobernador, regidores y consejeros, y la renuncia para que sea también aplicable a todos. Pero más allá de estas correcciones que seguramente se harán en el Pleno, queda por esperar si es que se va finalmente a aprobar esta extensión del plazo o no. Doctor, ¿y qué se argumenta, digamos, para la suspensión de unas elecciones primarias? Porque hasta donde tenemos información, los partidos que están solicitando justamente es la gran mayoría que no tiene organización a nivel nacional y quizás se podrían inclusive hasta quedar sin postular unas elecciones regionales y municipales, inclusive pasar pues el porcentaje que requiere en estas elecciones primarias. ¿Qué se argumenta ahí? Bueno, ese es otro de los aspectos que contiene este dictamen que se ha aprobado ayer en la Comisión de Constitución, y es el referido a la suspensión, a la no aplicación de las llamadas de estas elecciones primarias que ya fueron parte de la reforma del año 2019, que se iban a aplicar en el año 2021, que por la pandemia pues no se aplicaron, y que ya se tenía previsto aplicarse en el año 2022. Sin embargo, nuevamente hay la intención del Congreso de suspender la aplicación para estas elecciones regionales y municipales del 2022. La justificación, Cristian, es básicamente 2 aspectos. Primero, el tema de la pandemia. Se señala que pues estamos todavía en un contexto de pandemia, tal vez está a la vuelta de la esquina esta llamada tercera ola, y por otro lado es el tema económico. Son esas 2 las justificaciones. El tema económico porque pues estamos atravesando por una situación económica no tan feliz como país, como peruanos, y que realizar estas elecciones primarias sería un gasto hasta cierto punto innecesario. Son esas 2 las justificaciones. Sin embargo, particularmente considero de que la justificación referida a la pandemia no tiene realmente un asidero, porque hemos visto como hace unos meses atrás, en abril del 2021, en junio del 2021, se han realizado elecciones. La OMPE ha organizado las elecciones garantizando justamente que se cumplan con las medidas sanitarias necesarias, imprescindibles para realizar estas elecciones que hemos acabado de concluir hace poco. En plena pandemia. Así es. Así que ese tema de la pandemia, más que justificación, creo yo que es una excusa. ¿Por qué? Porque los partidos políticos siempre desde que se incorporó esta reforma de las elecciones primarias en el 2019 han sido reacios a aceptar realizar estas primarias, y vamos a ver, porque inclusive estamos avanzando a un buen ritmo en el tema de la vacunación, y probablemente para abril, que es la fecha en que se tendría previsto realizar estas elecciones primarias, pues vamos a ver, y creo que estaríamos con un porcentaje alto de población ya vacunada. Ahora, el otro tema económico da para conversarlo, para discutirlo y debatirlo, pero reitero, más allá de ello, lo importante de la reforma era justamente fortalecer a los partidos políticos, que los partidos políticos no solo pues fueran partidos o movimientos regionales cascarones, como se dice, como se les llama, que se activan únicamente cuando tenemos elecciones y que luego el resto del tiempo pues no sabemos absolutamente nada de estos partidos o movimientos regionales. Y con ese objetivo es que se hizo esta reforma del 2019, que se iba a aplicar en el 2021 y que pues también se iba a aplicar 2022, y veremos si finalmente se aplica.
Y lo que buscan las elecciones primarias es darle el poder a cada ciudadano, porque en estas elecciones primarias participamos todos, no solo los afiliados, sino todos los ciudadanos mayores de 18 años con derecho a votar. Todos tenemos que ir porque era obligatorio. Eran enteramente organizadas además por la OMPE, ya los partidos no entraban a tallar en la organización, y bueno, y el poder que íbamos a tener era de con nuestro voto decidir qué candidato iba a ser finalmente el representante de tal o cual partido o movimiento regional. Y además, otro aspecto importante es que iba a servir de un primer filtro, porque habían vallas en este proceso, en estas elecciones primarias, de tal manera que si para un distrito, por ejemplo, se presentaban 10 candidatos en estas elecciones primarias, solo los que superaban un determinado porcentaje de votos tenían luego el derecho a participar ya de las elecciones centrales que iban a ser o que van a ser el 2 de octubre. Entonces, eso además contribuía a que tengamos candidatos o a que a que se vayan eliminando, por así decirlo, candidatos que tuvieran una bajísima representatividad en la ciudadanía. Entonces tiene dos fines las elecciones primarias, y reitero, eso pues no les gusta lamentablemente a algunos partidos e incluso movimientos regionales que prefieren hacer sus elecciones internas. Como su propio nombre lo indica, de manera interna, reservada y muchas veces con delegados, que es una opción que también siempre se ha cuestionado. Bien, doctor, queda claro en todo caso. Pero así como usted ve el panorama en el Congreso de la República, doctor Julio Silva, de repente ha escuchado internamente a las diferentes bancadas, ¿qué podría pasar? ¿Se aprobaría o no este dictamen que ya se aprobó en la Comisión de Constitución? Bueno, vamos a ver cómo se van dando como te digo, la correlación de fuerzas. Una vez que ayer en la tarde se hizo pública la decisión de la Comisión de aprobar el dictamen, a partir de ahí pues han surgido opiniones criticando justamente este dictamen, porque se le ha denominado incluso como una contrarreforma. Si en el 2019 tuvimos una reforma que iba en un sentido para, reitero, fortalecer a los partidos, con esto pues estamos haciendo una contrarreforma. Incluso se señala que sería un retroceso más que un avance en la llamada reforma electoral. Vamos a ver, reitero, ayer hemos visto la correlación de fuerzas en la votación, hemos visto cómo es que hay partidos que todos los integrantes de ese partido votaron a favor. En concreto, como lo digo, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Podemos y Juntos por el Perú. Perú Libre votó con 3 congresistas de Perú Libre, también votaron a favor. Vamos a ver si esta correlación de fuerzas con el transcurrir de los días varía o si se mantiene. Si se mantiene, pues lo que tendríamos es que se apruebe en el Pleno del Congreso este dictamen, doctor, aprobado ayer por la Comisión de Constitución. Doctor, una vez que salió este dictamen, minutos después digamos, ingresó por mesa de partes un nuevo proyecto de ley de Perú Libre, justamente solicitando que los gobernadores, regidores, consejeros, alcaldes que están en función terminen su mandato y no puedan postular a las elecciones regionales y municipales del próximo año. ¿Tiene información sobre esto, doctor? Así es, efectivamente, Cristian, se trata del proyecto de ley 152 que lo ha presentado el congresista Pasión Dávila, es congresista del grupo parlamentario de Perú Libre, y efectivamente es un proyecto de ley que ha generado muchas reacciones, porque lo que propone es que las autoridades elegidas por votación popular, llámese alcaldes, llámese gobernadores, no puedan postular, ¿no? Se plantea que sea un impedimento el hecho de que puedan postular, y por tanto se les estaría pues obligando, exigiendo que culminen su mandato de gestión, su periodo de mandato, y recién ahí puedan postular. Es decir, prácticamente se les impediría postular en las elecciones del 2022 y recién podrían hacerlo en las próximas elecciones del 2026. Reitero, es un proyecto de ley pues que ha generado reacciones a favor y en contra, porque efectivamente vemos como muchos alcaldes distritales tenían la intención de postular en el 2022 tal vez para una municipalidad provincial, y lo mismo los alcaldes provinciales, pues algunos ya tenían
las miras de postular para el cargo de gobernador regional, y este proyecto de ley de aprobarse pues generaría todo. Así es. Doctor, doctor, si me permite, un cambio de panorama. Doctor, si me permite un minuto, por favor, no se vaya de la línea telefónica. Vamos a una pequeñita pausa comercial y volvemos con usted, doctor, por favor. Claro que sí. Vamos claro a una pausa. pausa. Espero, no hay problema. Canción es para ti, a ti peruano que trabajas, te levantas de madrugada para construir futuro, siempre luchas hasta el fin. Esta canción es para ti, a ti que sales adelante, que para ti lo importante es dar todo por tus hijos, tu familia y tu país. Los peruanos sí podemos, unidos venceremos. Los peruanos sí logramos lo que nos proponemos. Los peruanos sí podemos, unidos venceremos. Los peruanos de la mano por el Perú. Entérate de las noticias más importantes, con información precisa, en videos de 1 minuto. Síguenos en TikTok como @ExitosaNoticias. Ahora los domingos en Exitosa Perú, sabores peruanos. Los platos típicos de costa, sierra y selva que enamoran paladares. De envidiable y mágica sazón. Delicioso manjar. Inspirados en ingredientes del Perú profundo. Lo mejor de nuestra gastronomía. Los manjares más exquisitos del mundo están en Sabores Peruanos. Todos los domingos en Exitosa Perú. Síguenos en nuestro Instagram, Exitosa PE. En Instagram somos Exitosa PE. Exitosa, la plataforma informativa de los colores patrios que integra al Perú. Con programas propios en 15 filiales, descentraliza su señal en costa, sierra y selva. Entérese en vivo de los hechos más importantes del Perú y el mundo. ¿Quieres la verdad? Infórmate con Exitosa Perú. Muy bien, continuamos y ya está con nosotros nuestro compañero de labores también, Adolfo Sotelo, aquí en Exitosa. Está con nosotros el doctor Julio Silva. Doctor, gracias por esperarnos unos minutos. Hemos concluido con la pausa publicitaria. Pero es interesante lo que usted nos señala, doctor Julio Silva. Hay muchos alcaldes, gobernadores regionales, regidores y consejeros que se quedarían prácticamente en el aire si es que se aprueba este dictamen en la Comisión de Constitución y luego pasa justamente al Pleno del Congreso. Así es, efectivamente este proyecto de ley recién tiene que ser debatido por la Comisión de Constitución, todavía ni siquiera hay un predictamen, hasta donde tenemos entendido, tiene que elaborarse este predictamen, se tiene que convocar a una sesión de la Comisión de Constitución, que normalmente pues vienen a ser los días martes. Vamos a ver si el próximo martes se incluye ya con el predictamen. Ese día la comisión tiene que debatir y tiene que votar. Y en caso se apruebe el dictamen, recién ahí pasaría al Pleno del Congreso y ahí también tiene que ser debatido y votado. Y recién ahí pues estaríamos
eventualmente ante una ley que modifica la ley de elecciones regionales y ley de elecciones municipales para establecer estos impedimentos. Reitero, un alcalde, por ejemplo, de acuerdo a este proyecto de ley, estaría impedido de postular a las elecciones, en las elecciones regionales, para todos los cargos. No podría postular para gobernador o vicegobernador, y ni siquiera se establece en este proyecto de ley, ni siquiera para consejero regional. Es un proyecto de ley que en algunas partes sí me parece excesivo, porque, por ejemplo, incluso se les pide, esto es interesante, no se ha puesto de relieve, pero el proyecto de ley también prevé lo siguiente, que los gerentes regionales, directores regionales y gerentes municipales deban renunciar 180 días antes de las elecciones para si es que tienen la intención de postular en las elecciones regionales, ¿no? Entonces, reitero, este proyecto de ley no solo incluso está dirigido hacia alcaldes, sino también a funcionarios, hacia funcionarios regionales e incluso municipales, como vienen a ser los gerentes municipales. Y por otro lado, pues me parece sí un poco duro cuando amplía este impedimento incluso a los regidores, porque recordemos pues los regidores en realidad no ejercen funciones ejecutivas o administrativas, no disponen de dinero o de caudales públicos, y ahí en todo caso habría pues tal vez que afinar algunos detalles, y veremos finalmente cómo viene también el dictamen, y en base a eso veremos cómo es la votación en la Comisión de Constitución. Doctor, ¿hasta cuándo tienen plazo la Comisión para, aprobar este dictamen? Tal cual está la normativa vigente, las modificaciones a todas las leyes electorales se pueden hacer hasta el 1 de octubre. ¿Y a qué me refiero con eso? Que al 1 de octubre ya tendrían que publicarse estas normas en el Diario Oficial del Peruano. Y es justamente ese tema del plazo que tiene el Congreso que también ha sido abortado en este dictamen que se aprobó ayer en la Comisión de Constitución. Ahí también se ha establecido de que este plazo se corra por 30 días calendarios más desde la publicación de la ley, precisamente para darle al Congreso de la República más plazo para que puedan hacer estos cambios. Doctor, Así que vamos a ver todavía. Quiero hacerle una pregunta más antes de que pregunte mi compañero, también Adolfo Sotelo, que está aquí en el set del estudio. Doctor, muy temprano conversábamos sobre este tema y yo le hice la interrogante sobre este proyecto de ley de Perú Libre, pero que se necesitaría justamente 2 legislaturas para aprobarse esto, y primero se tendría que cambiar la Constitución. Usted me dijo que no era necesario eso. Así es, efectivamente, y es una pregunta muy interesante, porque es cierto, en la Constitución, por ejemplo, se han regulado algunos aspectos de la postulación en las elecciones municipales y regionales. En concreto me refiero a la prohibición de no reelección. Cuando se hizo la modificación en el año 2015 para prohibir que los alcaldes y gobernadores se reelijan, esta prohibición se estableció en la misma Constitución, y para ello pues se reformó la Constitución. Sin embargo, este proyecto de ley que presenta el congresista Pasión Dávila de Perú Libre, entiendo yo que para evitar transitar por ese camino que es la reforma de la Constitución, que requiere una votación favorable en 2 legislaturas ordinarias consecutivas, para evitar ese camino, justamente en su proyecto de ley lo que propone es modificar únicamente la ley de elecciones regionales y la ley de elecciones municipales. Y yendo por ese camino evita justamente ir por la reforma constitucional que, como bien lo señalas, requeriría pues una votación en 2 legislaturas consecutivas. Bien, o sea, sería mucho más rápido esta ley. Sería mucho más rápido, además, porque recordemos, y lo reitero, el Congreso tiene únicamente hasta el 1 de octubre para hacer estos cambios, e incluso con la ampliación que se ha propuesto, que se ha aprobado con el dictamen de ayer en la Comisión de Constitución, solo se ampliaría ese plazo 30 días más desde la fecha de publicación de esta ley que se apruebe, con lo cual pues no les queda definitivamente
la posibilidad de transitar por 2 legislaturas. Por eso es que el proyecto de ley presentado por el congresista, reitero, Pasión Dávila, va por ese camino, por modificar únicamente las leyes de elecciones regionales y municipales. Bien, doctor, está con nuestro compañero Adolfo Sotelo, también quiere hacerle algunas preguntas. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, doctor Julio César Silva Meneses, que creo que es reconfortante para muchos oyentes de Radio Exitosa poder escuchar a especialistas y conocedores como usted, sobre todo quienes también hemos tenido la oportunidad de podernos capacitar, ¿no? Y esto llama un poco también la reflexión, no solamente a los partidos políticos, sino también a quienes van a participar de estas próximas elecciones regionales y municipales, a poder conocer estos procedimientos o nuevas reglas de juego, por así decirlo, entre comillas, que se darán para poder participar, cuando, si bien es cierto, con esta aprobación ayer dentro de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, haría que, bueno, todo sea como antes, por así decirlo. Pero, doctor, algo bastante importante que usted acaba de mencionar finalmente, dentro de las interrogantes que hacía nuestro compañero Cristian Auris, era cuando señalaba que de aprobarse en el Congreso de la República este dictamen de la Comisión de Constitución, en donde amplían los plazos para renuncias y afiliaciones, cabe señalar que también ellos están solicitando dentro de este dictamen que se apruebe reducir el periodo de intangibilidad de la normativa electoral, ¿no? Que es el plazo para hacer modificaciones que vence precisamente este 1 de octubre. Y estarían pidiendo que luego de publicada este dictamen se puede hacer cambios hasta 30 días después. O sea, el Congreso tendría la oportunidad, doctor, de aprobarse este dictamen, tener 30 días después para seguir cambiando un tanto las normas o las reglas de juego para este proceso electoral que se aproxima tanto para el gobierno, para los gobiernos regionales como municipales. Estimado, pues, ante todo, muy buenos días, o muy buenas tardes, perdón, y como siempre es un gusto poder conversar con tu persona. Efectivamente, lo que se ha aprobado en el dictamen ayer por parte de la Comisión de Constitución, entre otros aspectos, lo que establece es reducir este periodo de intangibilidad. ¿En qué consiste este periodo de intangibilidad? De acuerdo a nuestra ley orgánica de elecciones, un año antes de las elecciones ya no se pueden hacer cambios a la normativa electoral. ¿Y esto por qué? Porque lo que se quiere es que los candidatos, y no solo los candidatos, los ciudadanos, los comunicadores, tengamos claramente establecidas las reglas de juego y que luego, ya iniciado el partido, por así decirlo, pues no nos cambien estas reglas de juego con que empezamos. Por eso es que existe este periodo de intangibilidad que vencía o que vence el 1 de octubre. Hasta esa fecha el Congreso tiene para hacer cambios. En este dictamen que se ha aprobado el día de ayer por la Comisión de Constitución, lo que plantean es reducir este periodo de intangibilidad y ampliar la posibilidad de que el Congreso pueda hacer reformas hasta 30 días posteriores a la publicación de esta ley. Y con ello lo que persiguen es justamente la posibilidad de hacer más modificaciones a la normativa electoral y que se aplique justamente estos cambios en las elecciones del 2022. Esto y seguramente, doctor, eso va a permitir, una vez que se apruebe, va a permitir que este proyecto de ley, el 152-2021, pues en caso de que se apruebe en la Comisión de Constitución y luego en el Congreso, finalmente surta efectos en las elecciones del próximo año, de tal manera pues que no puedan postular, como lo plantea o propone este proyecto, los alcaldes, por ejemplo, a gobernadores y viceversa. Los gobernadores tampoco podrían postular a cargos municipales, exigiéndoles o obligándoles a que culminen su periodo de mandato, ¿no? Entonces quiere decir, doctor, que después del 1 de octubre, o antes de ello, se apruebe el dictamen, después del 1, con ese dictamen aprobado ya en la Comisión de Constitución, habría 30 días más que los, alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, consejeros o regidores tendrían que esperar aún para ver si es que también ese proyecto de ley presentado por Perú Libre entraría o encajaría para estas nuevas elecciones regionales y municipales del próximo año. Así es, efectivamente, como bien lo señalas, Adolfo, si es que este dictamen que se ha aprobado ayer, una vez que se ha sometido a votación del Pleno del Congreso, también es aprobado y publicado, con eso, desde el día siguiente de su publicación, el Congreso tendría 30 días más para hacer cualquier cambio a la normativa electoral, de tal manera que sea aplicable en las elecciones del próximo año.
y así como este proyecto presentado por Perú Libre, se podían presentar también otros proyectos referidos tal vez a otros aspectos que también entrarían en vigencia dentro de estos 30 días que se está dando el Congreso y serían aplicables en las elecciones regionales y municipales del 2022. Finalmente, doctor, para culminar con mi participación, con este Congreso de la República, doctor, se espera, la verdad, sin ánimos de minimizar a nadie, pero se espera cualquier cosa, ¿no? Porque, bueno, ya usted lo ha señalado, se buscaba fortalecer los partidos políticos, que es cierto, no se va a cumplir, así como veo, bueno, se presume, no se llevarían a cabo las elecciones primarias, pero Alianza para el Progreso, por ejemplo, es uno de los partidos que salió a manifestar que ellos apoyarían que haya elecciones primarias. Sin embargo, los miembros de la Constitución han apoyado que no haya elecciones primarias. Ahora ha salido el secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdés, y ha aclarado que la bancada de su partido votará en contra del dictamen que suspende las elecciones primarias. Entonces, nada está claro, no está dicho lo que pasará en el próximo pleno del Congreso, ¿no? Bueno, me imagino que bajo la mesa vendrá una serie de negociaciones por diferentes bancadas de los partidos políticos que hoy nos representan en el Congreso. Así es, efectivamente, Alianza para el Progreso en un primer momento anunció que iba a votar en contra de esta propuesta de suprimir o de suspender las elecciones primarias para el próximo año. Sin embargo, en la Comisión de Constitución, la congresista Gladys Echaíz y el congresista Eduardo Salguana, ambos de Alianza para el Progreso, votaron a favor de manera pues inexplicable o sorprendente, ¿no? Y hoy día, para ahondar en esa sorpresa, hoy día sale a declarar el secretario general de Alianza para el Progreso señalando que como bancada ellos van a votar en contra. Entonces parece que incluso en los mismos partidos políticos pues no hay un total acuerdo, o en este caso en concreto tal vez pues es una falta de organización o comunicación en el mismo partido de Alianza para el Progreso que llevó a esta votación, ¿no? Vamos a ver finalmente qué decide el Pleno del Congreso. Mañana hay sesión del Pleno del Congreso, vamos a ver si es que ya se agenda este dictamen para esta sesión del Pleno de mañana, y estaremos atentos, reitero, a cuál es el desenlace final de este dictamen. Doctor, una pregunta adicional, doctor Julio Silva. Nos dice que el plazo es el 2 de octubre, que debe de aprobarse todas las reglas de juego para que el 2 de octubre empiece. Se está pidiendo a través de este dictamen de que se suspenda las primarias y que se amplíe el plazo para las afiliaciones y renuncias. En el hipotético caso, doctor Silva, de que estos plazos se venzan y no se lleve al Pleno del Congreso con anticipación al 2 de octubre, que el nuevo proyecto de ley que se ha presentado por Perú Libre tampoco se lleve ni siquiera a votación o algo por el estilo antes del 2 de octubre, ¿qué pasaría? Si se aprueba de repente con días después del 2 de octubre, ¿qué pasaría allí? Bueno, justamente para evitar ese inconveniente es que el dictamen dice lo siguiente: se va a ampliar este periodo para que el Congreso pueda hacer cambios 30 días calendarios después de la publicación de la ley. O sea, ni siquiera sería necesario esperar al 2 de octubre para que se venza sin que se publique esta ley, sino que supongamos que esta ley se publicase finalmente en el Diario Oficial del Peruano el 5 de octubre, desde el 5 de octubre se contarían 30 días calendarios más para que el Congreso pueda efectuar estos cambios a la normativa electoral y que sean aplicables en el 2022. Claramente, pues entonces vemos que la finalidad del Congreso es justamente tener un plazo extra, un plazo adicional que se vence el 1 de octubre, tener un plazo adicional para realizar mayores cambios a la normativa electoral. Esperemos en todo caso, porque hay cambios que sí son necesarios. Creo que estas precisiones a las fechas de renuncia y afiliación, más allá de que corran los plazos que están inicialmente actualmente previstos para el 3 de octubre, creo que es importante que el Congreso, por ejemplo, precise las fechas exactas que se van a tomar. Más allá de la crítica que haya, porque se señala que al ampliar este plazo se estaría permitiendo pues nuevas afiliaciones, pero reitero, las fechas que teníamos actualmente en la normativa tampoco eran tan del todo claras. ¿Por qué? Porque teníamos una fecha de afiliación para aquellos de afiliación y renuncia, para aquellos que iban a postular para alcaldes, gobernadores y vicegobernadores,
pero había un vacío en lo que se refiere a la fecha de afiliación de los candidatos a regidores y consejeros. No hay una fecha establecida, de tal manera que pueden ellos optar por afiliarse o por ir como candidatos sin ninguna afiliación. Y en el tema de las renuncias, incluso hay un trato muy desventajoso respecto a quienes quieren ser candidatos a regidores y consejeros, que se les exige que hayan renunciado hasta el 14 de junio del 2021. Fecha que ya pasó y que muchos candidatos a regidores y consejeros ni siquiera tenían conocimiento, y a los candidatos a alcaldes y gobernadores se les está permitiendo renunciar hasta el 3 de octubre. Creo yo que en este dictamen, una vez que se someta al Pleno, debe ser importante que se advierta este vacío y que a todos se les trate por igual. Si se va a establecer una nueva fecha de renuncia el 31 de diciembre, que esa fecha sea aplicable a todos los candidatos, alcalde, gobernador, consejeros y regidores. Y si va a establecerse una nueva fecha de afiliación el 5 de enero, que también se aplique a todos los candidatos y que no haya un trato diferenciado. Así es. Doctor, para culminar, en las redes sociales están escuchando también el programa y me hace una pregunta, seguramente una persona que también quiere ser candidato. Me dice que le pregunte a usted, doctor Silva, si la alternancia de género, en cuanto a la lista del alcalde que va a ir con su lista, ¿la alternancia de género es desde la lista de los regidores o desde el alcalde comienza a correr la alternancia hombre-mujer, hombre-mujer? A ver, ese es un tema muy interesante y que es de consulta recurrente, y en efecto la consulta o la inquietud se genera justamente como consecuencia de una ley que da el Congreso, la ley 31030, que es la ley de paridad y alternancia, pero que en su redacción lamentablemente también tiene una redacción poco clara, confusa. Sin embargo, lo que dice la norma textualmente es que los candidatos a regidores, en la lista de candidatos a regidores, es que se tiene que cumplir con esta paridad y alternancia, de tal manera que no contamos al alcalde, sino únicamente a la lista de regidores. Sin embargo, reitero, la redacción no es tan clara como lo hubiéramos deseado, y por eso es que hay incluso dos interpretaciones fundamentalmente. Hay quienes consideran que se debe incluir al alcalde, de tal manera que si el alcalde es varón, el primer regidor tendría que ser mujer, primera regidora, segundo regidor hombre, ¿no? Esa es una manera de interpretarlo, y la otra manera es interpretar que los regidores son separados, son distintos, es decir, el candidato a alcalde podría ser hombre, y el candidato a regidor también podría ser hombre, y recién la candidata a regidor 2 tendría que ser mujer, diferenciando la cabeza de la lista de regidores. Entonces, esas dos interpretaciones actualmente pues son consecuencia justamente de la poca claridad de la ley 31030. Ante esta situación, a la espera de que sí, el doctor, Jurado Nacional de Elecciones en su reglamento aclare, ¿no? de una vez esta situación. Perfecto. Ojo que hay un proyecto de ley que ha presentado un congresista, me parece, de Alianza para el Progreso, que justamente precisa esta duda. Y en este proyecto de ley él plantea que se considere incluido al alcalde. Vamos a ver si es que este proyecto de ley va a llegar también a la Comisión de Constitución, vamos a ver si alcanza el tiempo para que sea aprobado o debatido y aprobado eventualmente por el Pleno del Congreso, pero de aprobarse este proyecto de ley de este congresista de Alianza para el Progreso, pues tendríamos que considerar la paridad y alternancia, incluyendo también al alcalde. Es decir, alcalde hombre y primera regidora mujer. Vamos a ver, reitero también qué suerte depara para este tema de la paridad y alternancia. Doctor Julio César Silva, esto se definiría, creo, ya el próximo año, luego de que se den primero, se den estos dictámenes que están en proceso o las leyes que se están presentando, ¿verdad? Porque es cierto lo que usted acaba de señalar. Bueno, se va a esperar la reglamentación o este proyecto de ley que también estaría definiendo, porque aún no está nada concreto. No se sabe si es que se empieza desde el alcalde o desde la lista de regidores, ¿no? Es como cuando se habla del 50-50%, cuando hay distritos o jurisdicciones, provincias o distritos, en este caso, que por ejemplo, en su consejo municipal, pues, no tienen números pares, por así decirlo, no cuentan con 8 regidores, 6 regidores, 4 regidores, 10 regidores. Hay algunos casos que tienen 7 regidores, otros 9 regidores, otros 11 regidores, y allí tampoco, pues, estaría cumpliendo el 50 y 50% que te pide también para aplicar la alternancia. Así es, efectivamente
no hay claridad en la norma y justamente como consecuencia de ello estábamos esperando el reglamento que pueda emitir el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, ya que se ha presentado este proyecto de ley, que aquí lo tengo, es el proyecto de ley 183-2021, de aprobarse este proyecto de ley ya no sería necesaria la aclaración por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Este proyecto de ley, reitero, ha sido presentado por el Grupo Parlamentario de Alianza para el Progreso, por la congresista Magali Ruiz, y lo que justamente establece es que cuando un candidato al cargo de alcalde sea hombre, el primer regidor sea mujer, ¿no? Entonces ya estaría optando por una de las posibles interpretaciones que hemos venido señalando, y con eso, reitero, tampoco ya sería necesaria una precisión por parte del jurado, sino simplemente cumplir lo que diría esta ley que se promulgue. Bien, muchísimas gracias, doctor Julio Silva, por esta comunicación. Bueno, has hablado un poco más de 40 minutos. Le agradezco infinitamente, doctor, para informar a toda la región de Ica y al país sobre la situación que estamos abordando con el panorama electoral. Muchísimas gracias, doctor Julio Silva. No, al contrario, Adolfo, Cristian, muchísimas gracias a ustedes por la consideración y quedo hasta otra próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Importante, Adolfo. Bueno, ya estamos en vivo. Gracias por estar también con nosotros aquí en el C Central.